vamos también con la entrevista a Romy Chan, que ya se encuentra conectada con nosotros. Ella es abogada penalista. ¿Cómo estás, Romy? Un gusto de tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Romy, hemos visto que hace poquito nomás, no sé si ha sido ayer o antes de ayer o en esos días, donde tú estabas dando una interpretación al artículo 117 y una salida a esta crisis. Materia que ha sido, digamos, tomada por algunos trolls de manera, a modo de crítica, donde rebaten de alguna forma tu posición. Así es, Mayra. Bueno, en realidad lo que yo he planteado es algo que ahora el Congreso de alguna forma ha recogido, que es la posibilidad de interpretar el artículo 117, al punto tal que justamente esta demanda planteada ante el Tribunal Constitucional lo que prevé es eso, que sea el Tribunal Constitucional quien dé la interpretación adecuada a este artículo 117 de la Constitución. ¿Y cuáles eran esas interpretaciones? Porque tú hablabas de los cuatro supuestos en la entrevista en Canal N. Hablabas de cuatro supuestos que tienen este artículo 117, pero también sopesabas unas situaciones que no podría tolerar estos cuatro supuestos porque ya rebasaban los valores y los principios de la Constitución. Así es, así es, Mayra. Yo lo que planteaba es que no es posible interpretar del texto constitucional en un Estado constitucional moderno como es el nuestro, que exista alguna persona, ni siquiera el presidente de la República, que tenga inmunidad absoluta, es decir, que sea intocable, prácticamente impune respecto de todos los delitos, salvo los cuatro que se encuentran previstos en el artículo 117 de la Constitución. Por esa razón, lo lógico era que la lectura del artículo 117 se haga de manera conjunta con todos los demás artículos que se encuentran en el texto constitucional, de manera tal que había que leer el 117 indicando que cuando dice solo se puede acusar al presidente por los delitos de traición, impedir elecciones, cierre del Congreso o impedir que se reúna el Congreso, se refería a que eso se podía hacer, pero sin permiso del Congreso, lo que también es lógico, ¿no? Porque claro, si va a cerrar el Congreso, ¿cómo voy a pretender que el Congreso se reúna para que pueda aprobar que existe una acusación en su contra? No, es sin permiso del Congreso. Y para todo lo demás, no es que no se pudiera acusar al presidente, es que se podía hacer, pero con previo permiso del Congreso, respetando la alta investidura que él tiene como el presidente de la República y que es un alto funcionario. Entonces, lo que yo planteo es que se puede, por supuesto, sin permiso del Congreso, ir por todos los artículos, los cuatro delitos, perdón, que están en el artículo 117, y sin permiso del Congreso, perdón, sin permiso del Congreso para esos artículos, y con permiso del Congreso para todo lo demás. Ese es el supuesto un poco, ¿no? ¿Y a qué crees que se deban esos ataques en las redes sociales? Pero lo que tú has dicho. Bueno, Mayra, yo en verdad siempre que me han preguntado mi opinión, la he dado sin buscar reflejar ningún tema político que en verdad no tengo. O sea, yo no considero que sea una persona ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No, simplemente soy una peruana más que busca la lógica jurídica y que comprende o ve al derecho como una manera de que todos podamos vivir siempre en mejores condiciones y, por supuesto, respetando nuestras garantías, nuestros derechos. Esa es la razón de ser del Estado. Y cada vez que observamos una norma hay que pensar en ese objetivo común, ¿no? Entonces, en verdad no lo he hecho porque esté a favor de una postura o en contra de una postura, no, sino simplemente porque me parece que es una salida válida, que respeta el texto constitucional, que respeta el Estado de Derecho y que además no se contrapone con los privilegios que el presidente, que la figura presidencial tiene. Y ojo que no estamos hablando de condenar al presidente, de lo que estamos hablando es que simplemente el Congreso al interpretar de esa manera el artículo 117, le permita a la fiscal de la Nación que continúe con la investigación de manera que se formalice investigación preparatoria. ¿No? Eso es lo único que se está planteando en este caso, pero no es que se le condene al presidente, que se le declare culpable, que no se respeten sus derechos, por supuesto, a la presunción de inocencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que si hay suficientes elementos probatorios que puedan demostrar que él es responsable, como lo indica la fiscal de la Nación, y existen indicios de obstaculización a la justicia, lo más probable es que si se autoriza a la fiscal lo que vaya a pedir es algún tipo de medida de restricción contra el presidente, que podría ser la prisión preventiva. Y bueno, si el Poder Judicial lo otorga, obviamente en ese supuesto el presidente ya no podría continuar en el cargo. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de las investigaciones, porque muchas personas salen a decir de que solamente son dichos
que no hay hechos, no hay pruebas, no hay videos, y ya hemos hablado también aquí sobre la importancia de las delaciones. Así es, exactamente, ¿no? Y ojo, no solamente, como bien señalas, las delaciones, ¿no? Hablamos de, la Fiscalía lo ha indicado, más de 190 elementos probatorios. Y también creo, Mayra, que hay que hacer aquí una distinción. Muchas personas están esperando que exista una prueba, como ocurrió en el caso de Vladimiro Montesinos, contundente, ¿no? O sea, un video, un audio donde se le vea entregar dinero al congresista, donde se vea entregar dinero al presidente. Bueno, eso es muy difícil y de hecho la corrupción aprende también de sus experiencias y va a ser bien difícil que vuelvan a cometer el mismo error de grabar esos pagos de coimas con un video, ¿no? Sin embargo, no necesitas eso, eso nada más no es lo que puede motivar una condena en sede penal. En sede penal, la prueba, en verdad, es un conjunto de elementos, un conjunto de indicios que se van construyendo y que sumados pueden dar lugar a que, o pueden generar la certeza de que sí existió un acto de corrupción. Por ejemplo, el tema de visitas a Palacio, el tema de las llamadas telefónicas, los WhatsApps, los pagos o los retiros de dinero de una cuenta bancaria, viajes que se cruzan, o sea, son una serie de elementos. Y eso es lo que ha indicado la Fiscalía. Y ahí hay que tomar en cuenta, Mayra, también que la fiscal ha ido solo por 3 delitos, pero hay otros delitos por los que también se puede investigar al presidente. Creo que por un tema estratégico ella se los ha reservado, porque si el Congreso no le permite continuar con la investigación o se interpretase, ¿no?, que no puede la fiscal de la Nación continuar con la investigación, ella igual podría a nivel de investigación preliminar continuar con los otros delitos, pero ya no con los que ha puesto en la denuncia constitucional. Creo que lo he hecho por un tema de estrategia. Pero hay un montón de elementos, ¿no?, que la Fiscalía ha incluido y que está valorando para poder presentar esta denuncia constitucional. Ahora, ya esta ampliación se encuentra presentada en el Tribunal Constitucional y lo que hemos escuchado también de otros especialistas es que se demoraría entre 2 a 3 meses para poder saber cuál es la correcta interpretación. ¿Qué es lo que debe ponderar el Tribunal Constitucional para darle una correcta interpretación para ti? Yo creo, Mayra, que hay que una de las cosas que va a tener que evaluar es que nadie tiene corona, nadie tiene derechos absolutos, inmunidades absolutas, privilegios absolutos. Eso no es viable. Todas y todos los peruanos, incluido el presidente de la República, somos iguales ante la ley. Y si cometemos un delito, si incurrimos en un acto delictivo, tenemos que asumir las consecuencias. Y eso, pues, es algo que es, yo creo, lo mínimo que puede ocurrir en un Estado democrático, ¿no? Entonces, me parece a mí que el tribunal va a tener que sopesar este tema, va a tener también que analizar cuál podría ser la interpretación que se le dé en ese contexto al artículo 117 y tomar en cuenta que dejar sentado el precedente de que un presidente o cualquier funcionario tiene derechos, privilegios absolutos, podría ser dejarle una carta abierta para una impunidad total en delitos realmente graves. No solo ya de organización criminal, sino incluso de feminicidio, de violación, cualquier ilícito penal, cualquier acto horrible, horroroso, prácticamente si se interpreta de esa forma, estaría siendo impune o quedaría impune respecto al presidente de la República, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Es totalmente irracional. Muy bien, muchísimas gracias, Romy, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, hablándonos un poquito también sobre esta interpretación que le toca hacer al Tribunal Constitucional sobre el artículo 117 de la Constitución. Gracias. A ti, Mayra.